Compañeros, buenas noches, mucho gusto de saludarles. Vamos a continuar con el curso de Lógica Jurídica en el tercer semestre, sección A. En esta ocasión quiero manifestarles que estamos iniciando con la unidad 4. Esta unidad se llama Lógica Jurídica, pero particularmente el contenido son los principios lógicos supremos. En este sentido, los principios lógicos supremos, valga la expresión, son principios o son bases doctrinarias y bases de la lógica jurídica que nos dicen que estos principios ocupan un lugar especial en cuanto a el conocimiento y al pensamiento relacionado con la lógica jurídica. Es decir, que estos principios tienen una relación íntima con las normas jurídicas. Aquí vamos a encontrar que esos principios están relacionados, valga la expresión, en cuanto a que hay normas que nosotros vamos a encontrar en los cuerpos legales que se contradicen. Algunas veces las normas regulan o pueden regular a las mismas personas en el mismo tiempo, en el mismo contexto, es decir, puede ser el derecho penal, derecho civil, derecho notarial, y eso implica que debemos ser cuidadosos porque una misma norma no puede regular simultáneamente o no puede regular a la vez a los mismos sujetos en relación al mismo contenido del artículo. Es decir, que no puede regular una misma situación varias veces en normas distintas. En ese sentido, la lógica nos enseña que debemos aprender a distinguir a cuál de esas normas debemos atender. Es decir, que debemos cuidar que la norma no regule dos veces una misma situación. Entonces, esos principios lógicos supremos nos explican que debemos atender a un orden jerárquico de las normas. Muchas veces, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el artículo 10 de la ley del organismo judicial para la interpretación de las normas. Pero esa interpretación que aparece en el artículo 10 de la ley del organismo judicial también la debemos relacionar con esos principios lógicos supremos. Para entrar en materia y para explicar concretamente ya a qué se refieren esos principios lógicos supremos, vamos a hablar del principio número 1, que es el principio de identidad. Ese principio de identidad, la palabra identidad es muy importante y es clave para comprender la relación. Podemos decir que la identidad es la relación que existe, en este caso, entre el concepto y la definición. Es decir, que si hablamos de delito, la definición debe referirse al delito, debe describir las características del delito. Pero también lo podemos ejemplificar con otros artículos. Sin embargo, aquí nuestra diapositiva dice que lo que se presenta mental en el concepto se dice en la definición. No podemos nosotros decir, por ejemplo, asesinato en el concepto, que el concepto diga asesinato y que la definición hable del robo, porque ahí no hay identidad, ahí no hay identidad, no se refiere a lo mismo, no tiene nada que ver el concepto asesinato con los bienes robados, eso no tiene nada que ver. Ahí diríamos de una manera simple y sencilla que no existe identidad. Entonces, ¿en dónde sí habrá identidad? Si nosotros hablamos de asesinato y en la definición, si el concepto dice asesinato y en la definición dice que la persona que con alevosía, con premeditación, diere muerte a una persona, comete el delito de asesinato. Ahí hay identidad, porque una de las características del asesinato es la premeditación. La premeditación
se refiere al dolo, a esa intención deliberada de una persona de darle muerte a otra persona. Aquí lo que tenemos que cuidar es establecer que entre el concepto y la definición exista una relación. A esa relación le vamos a llamar identidad. De tal manera que si vamos al derecho civil, el concepto matrimonio tiene que tener relación con la definición de matrimonio. Y la definición de unión de hecho tiene que tener relación con la definición de unión de hecho. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el artículo 78 y leemos, dice, el matrimonio, institución social. Ese es el concepto. El concepto es el matrimonio, institución social. Ahí estamos hablando del concepto. Es un concepto compuesto porque dice matrimonio, institución social. Hay tres conceptos en un epígrafe. Pero la definición de matrimonio dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. ¿Dónde está lo que nosotros en el texto debemos identificar? Ya vimos anteriormente que lo correcto es que la definición no repita lo que dice el concepto. Aquí hay un error en ese sentido, es un error legislativo, porque el epígrafe dice el matrimonio e institución social. Sin embargo, en la definición repite lo mismo, porque dice el matrimonio es una institución social. Ahí hay un error en ese concepto. El hecho de que sean leyes vigentes no quiere decir que no identifiquemos en ellas algún error de esta naturaleza. Pero sí hay identidad. Es decir, en ese sentido sí hay identidad porque lo que dice la definición equivale al concepto. Lo que está escrito en la definición es igual o equivale a lo que está en el concepto. Porque, repito, dice el matrimonio institución social. Diríamos entonces que el matrimonio es una institución por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Esa es la definición. Lo último que dije es la definición. Lo primero es el concepto, pero sí existe identidad. Ahí existe identidad porque se está refiriendo a lo mismo. Dicho de otra manera, la definición desarrolla con más texto, con una mayor explicación, lo que dice el concepto. Pero además de eso, afirma o niega. En este caso, afirma, porque está diciendo que el matrimonio es una institución. Cuando dice es una institución por la que un hombre, ahí está afirmando, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ahí está afirmando y está emitiendo un juicio. Recordemos que esto lo hemos analizado. En este caso, el concepto y la definición tienen identidad y además de eso corresponden a lo que la lógica jurídica nos ha explicado en cuanto a que en la definición se emite un juicio. Y aquí hay un juicio en el que se afirma esa situación. Pero veamos, encontramos también en el mismo código civil el artículo 173. Y en el artículo 173 dice en el capítulo de la unión de hecho. Aquí debemos tener cuidado porque algunas veces la ley o la redacción de la ley confunde, porque aquí no es el epígrafe el que tiene la palabra unión de hecho, aquí es el epígrafe del capítulo, pero el epígrafe del artículo dice ¿cuándo procede declararla? Entonces,
aquí está hablando de la unión de hecho, pero el concepto no corresponde exactamente. Sí se refiere a eso, sí se refiere a la unión de hecho, pero no hay una íntima relación. Este es un error técnico. Pero dice, la unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario. Para que produzca efectos legales, siempre aquí es una definición afirmativa y condicional, porque dice siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Literalmente la definición es un juicio, pero está a la vez estableciendo condiciones para que se pueda declarar la unión de hecho. Sin embargo, sí, como vimos la última vez, también estos dos conceptos y estas dos definiciones son equivalentes, es decir, que al final significan lo mismo, la unión de un hombre y una mujer con el propósito de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entre las dos existe una íntima relación. Pero continuando con esta diapositiva que tenemos acá, entonces dice que la definición equivale a la identificación del concepto. Esa identificación que existe entre el concepto y la definición. La definición que contiene a la vez un juicio. Esto tal vez algunas veces confunde al estudiante, o yo los confundo, porque dentro de la definición hay un juicio. Eso que no se nos olvide. Dentro de la definición o en la definición hay un juicio, hay una afirmación o hay una negación. Por eso acá dice, la definición equivale a la identificación del concepto ya conocido con el juicio en el cual se formula. Entonces, una definición es un juicio porque en ella se afirma algo de algo. Entonces, aquí se está afirmando algo de las personas que quieren contraer matrimonio en el caso del matrimonio. Y dice algo de las personas que desean declarar su unión de hecho cuando ellas ya viven juntos, ya tienen vida en común. Si vemos de nuevo, podríamos encontrar entonces que en otras definiciones, que algunas veces es un poco más sencillo, vamos a ver aquí, a buscar en el código el artículo 464 del Código Civil. Aquí existe una identidad entre el concepto y la definición. Sin embargo, el concepto de propiedad es un concepto compuesto. Por eso hemos hablado de que hay conceptos compuestos. Porque el epígrafe es esa escritura que está a la par del número del artículo, arriba del número del artículo, eso se llama el epígrafe. Y ese epígrafe dice contenido del derecho de propiedad. Pero está hablando de la propiedad y está diciendo qué contiene o qué se debe entender que contiene la propiedad. Y el artículo 464 dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Está diciendo que es propiedad, pero también está diciendo derecho a qué tiene la persona que tiene la propiedad. Tiene el derecho de gozar y disponer de los bienes. Gozar es usarlos y disponer es enajenarlos, ya sea venderlos o hipotecarlos, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Pero si queremos ser concretos, lo que debemos observar es que sí existe una identidad entre el concepto de propiedad y la definición de propiedad. Sí existe una relación. Encontramos, por ejemplo, que en los conceptos, en varias ocasiones el código en su concepto
lo hace complejo o compuesto porque lo compone de varios conceptos. Por ejemplo, también tenemos otro concepto que se llama copropiedad, pero el artículo el código en el artículo 485 dice cuándo hay copropiedad. Está afirmando cuándo hay copropiedad, en qué casos hay copropiedad. Y el artículo dice, hay copropiedad, fíjense bien, reafirma lo que dice el concepto, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Entonces, sí hay identidad, porque cuando habla de copropiedad está diciendo que le pertenece a varias personas un bien. Entonces, ahí tenemos otro caso. Tenemos otro ejemplo en el artículo 505 siempre del Código Civil, que nos habla en el concepto de la medianería. Y dice medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación de dos propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume esa copropiedad. Entonces, a esa copropiedad la ley le llama medianería. ¿De qué estamos hablando? De una pared que divide dos casas, de una casa que tiene como límites o dos terrenos que tienen como límites árboles, setos, vallados, cercas, pero que eso divide a las dos propiedades. A eso se le llama medianería. Aquí, en nuestro estudio de lógica jurídica, la medianería tiene como concepto relación con la definición que hay en el artículo 505 y que habla de la copropiedad, porque la medianería es una de las formas de la copropiedad. Así nosotros podemos encontrar diversos ejemplos que trataré de ubicar acá para explicar esa relación que existe entre el concepto y la definición. Aquí en el artículo 42 del Código Civil nos habla de la ausencia. El concepto es ausencia. Y el artículo 42 dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Entonces está diciendo, ¿quién es el ausente? Entonces existe relación entre el concepto ausente y la definición que nos explica o nos describe en qué casos hay ausencia. De esa manera, nosotros debemos cuidar de leer y comprender cuando tenemos identidad entre el concepto y la definición. Algunas veces el código no es muy claro y por eso es importante leer acá para tratar de comprender que no siempre es claro el código en cuanto al concepto y a la definición, pero sí existe esa identidad. Lo que quiero decirles es que debemos identificar cuando sí existe esa identidad, porque el artículo 4 del Código Civil, el epígrafe dice identificación de la persona, no dice nombre de la persona, dice identificación de la persona. Pero el concepto identificación de la persona sí tiene que ver con eso, porque el artículo 4 dice la persona individual se identifica, está hablando de la identificación de la persona. Repito, el epígrafe dice, o el concepto dice, identificación de la persona. Y la definición dice, la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Ahí tenemos otro caso. Entonces, en el artículo 1 sí existe una relación tanto taxativa, es decir, tanto lo escrito como su contenido en relación al concepto y a la definición. Porque el artículo 1, el epígrafe dice personalidad y el contenido del artículo, la definición, dice la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Eso
la definición tiene una identidad y tiene una correspondencia con el concepto. Entonces aquí lo que la lógica jurídica nos está diciendo es que debe existir esa relación. A esa relación nosotros le vamos a llamar identidad. Esa relación entre el concepto y la definición le vamos a llamar identidad. Entonces aquí decimos que delito equivale, arriba está el concepto delito, pero en la definición dice es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. Ahí hay identidad, porque delito es igual a decir es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena. Y decir, leer la definición y decir es toda acción u omisión típica, antijurídica, culpable y sancionada con una pena, es lo mismo que decir delito. Ahí hay identidad. Entonces, delito es igual a delito. Ahí hay una identidad plena. Entonces, este principio se puede formular de la manera siguiente. El juicio, recuérdense que el artículo propiamente es un juicio. Entonces dice, el juicio que afirma la identidad de un objeto o fenómeno consigo mismo es necesariamente válido. ¿De qué estamos hablando acá? De que cuando hay relación entre el concepto y la definición, es válido. Es decir, en ese caso, el concepto, el juicio, es válido, porque está afirmando algo que se refiere a un concepto que tiene relación. En el campo del derecho se anuncia o se enuncia de esta manera. La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido, es decir, cuando una norma no prohíbe algo, significa que lo está permitiendo. Ojo, aquí es donde sí realmente empieza un ejercicio mental cuando dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si algo está prohibido, entonces lo contrario tendría que ser lo que está prohibido no está permitido. Aquí siempre encontramos una contraposición o una contraparte a una afirmación en lógica jurídica. Si nosotros afirmamos que solo las partes pueden intervenir en el proceso, entonces estamos diciendo, en sentido contrario, que los que no son parte no pueden participar en el proceso, porque la definición está categorizando, está incluyendo únicamente a quienes son las partes. Entonces, en el proceso solamente pueden intervenir las partes. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Que quienes no son parte en el proceso no pueden intervenir en él. Esa es la expresión. Ahora, ¿por qué? Porque permitir es idéntico a no prohibir. Fíjense bien, en lógica debemos nosotros tener el cuidado de explicar, porque la lógica recuerden que tiene como uno de sus elementos la argumentación. Entonces, argumentar es decir, si permite es porque no prohíbe. Si no prohíbe es porque permite. Entonces, prohibir es idéntico a no permitir. Prohibir es idéntico a no permitir. Es lo mismo. Ahí hay una identidad. Fíjense bien, porque estamos hablando de identidad. Este principio, pues como toda regla, no es absoluto. Siempre van a ser relativos. Es verdadero únicamente para el momento y las condiciones en que el razonamiento se esté cumpliendo. Por lo tanto, es siempre limitada, relativa y transitoria. Por ejemplo, en años anteriores, el Código Civil permitía el matrimonio de menores de edad que hubieran cumplido 14 años. ¿Sí? Correcto. Entonces no permitía el de los de 13 años, porque decía 14 años o más. Entonces ahí permitía el de 14 años o más, pero eso prohibía literalmente el de menores de 14 años o menos, de 13. Hoy hay una reforma que ya no permite el matrimonio más que para los mayores de edad. Entonces ahora dice, podrán contraer matrimonio únicamente los mayores de edad. Cuando dice únicamente, está permitiendo el matrimonio de los mayores de edad, pero está prohibiendo el de los menores de edad o no lo está permitiendo. Entonces ahí prohibir y no permitir es lo mismo también, que es lo que estamos comentando ahora.
Ese principio que acabamos de analizar es el principio de identidad, pero también existe otro principio, en este caso el número 2 de nuestra explicación, que es el principio de no contradicción. Es decir, que si hay contradicción en los conceptos, ya existe un problema que debemos resolver, porque dos juicios que se contradigan entre sí no pueden ser ambos verdaderos. Es decir, no puede ser que uno permita y el otro prohíba y que diga el juez, los dos se admiten, no se admiten. Uno prohíbe y el otro permite, pero en relación a la misma situación. Entonces, dos normas jurídicas contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas. Las dos no pueden ser válidas, porque ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente permitidas. Esta contradicción deberá estar en condiciones de tiempo y espacios iguales. ¿Cuáles son los ámbitos en este caso para observar que exista la contradicción, para identificar que existe contradicción? Primero, personal. Bueno, podemos decir que los sujetos procesales tienen la misma oportunidad de presentar sus medios de prueba, ¿sí? Pero no puede decir los sujetos procesales tienen la misma oportunidad de presentar sus medios de prueba y otra norma que diga el demandado no puede presentar medios de prueba, no, porque entonces se están contradiciendo. Una de las dos tendrá validez, pero no las dos. Estamos hablando del ámbito espacial. En ese caso estamos hablando, por ejemplo, en el tiempo actual, porque son leyes que están vigentes en este momento y mientras estén vigentes en este momento esas leyes, su temporalidad espacial, o sea, el lugar donde se encuentren no puede prohibirse y permitirse a la vez. En este caso, cuando hablamos de la legislación guatemalteca, en el término espacial estamos hablando de Guatemala, de la ley nacional. Y temporalidad, la temporalidad tiene relación con la vigencia de la ley. Recordemos que las leyes entran en vigencia 8 días después de la publicación en el Diario Oficial y mientras no sean derogadas y mantengan su vigencia, pues entonces están vigentes. Pero mientras estén vigentes, dos normas no pueden prohibir y permitir a la vez. Una de las dos podrá permitir, pero la otra no puede prohibir. Y por último, el ámbito material. En este caso yo les estoy poniendo el ejemplo del derecho civil, concretamente del derecho procesal civil, que en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil se permita y se prohíba simultáneamente o a la vez actitudes o acciones de los sujetos procesales y del demandado a la vez. Que a los sujetos procesales se les permita presentar sus medios de prueba y otra norma diga que al demandado no porque es la misma norma, es el mismo fenómeno de la contienda en el proceso contencioso, que en este caso podría ser el juicio ordinario civil, donde a la vez se le permite a los sujetos procesales aportar medios de prueba, pero al demandado no. Eso no tiene sentido porque en los sujetos procesales ya está contenido el demandado. Entonces, si ya la norma que dijo los sujetos procesales incluyó al demandado, no puede otra norma decir que al demandado no, porque ya dijo que sí. Conclusión. Dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohíbe y la otra permite a los mismos sujetos una misma conducta en condiciones de tiempo iguales. Es lo que acabo de comentar. Las normas deben ser claras, las normas deben ser precisas. Y entonces nosotros debemos ser cuidadosos en el estudio de lógica jurídica y en el estudio de todos nuestros cursos de observar este tipo de fenómenos, porque eventualmente puede suceder. Sin embargo, en algunos casos eso sucede. Quiero comentarles que en algunos casos eso sucede, pero por razones especiales muchas veces eso no se ataca, no se debate. Por ejemplo, yo siempre he planteado un caso que tenemos acá en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil,
que nos habla de la competencia por el valor, es decir, hasta qué cantidad de dinero en un juicio pueden conocer, por ejemplo, los jueces de paz. Y en este artículo dice competencia por el valor. Por razón de la cuantía son competentes los jueces menores, está hablando de los jueces de paz, cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. Esta cantidad ya no está vigente. La cantidad del artículo sí, pero la cantidad no, porque ya fue modificada esa cantidad. Y luego dice, sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. Aquí está diciendo que cuando en un proceso principal de un juzgado de primera instancia que conoce un asunto de 100,000 quetzales, pero dentro del proceso surge un incidente y ese incidente tiene un valor menor, entonces el juzgado de primera instancia sí tendrá competencia para conocerlo porque nace dentro de un juicio que ya está en su ámbito. En cambio, cuando no ha surgido, cuando no ha nacido, cuando se va a plantear, entonces sí hay que considerar la cantidad para plantearlo ante el juzgado de paz. Pero en el párrafo último, que es lo que realmente quiero explicar, dice, la Corte Suprema de Justicia, fíjense bien, y les voy a pedir favor que tomen su código, que lo lean, si no ahorita, ahí cuando tengan el tiempo. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante acuerdo, un límite menor, fíjense bien, un límite menor, dijo. Es decir, que aquí decía 2,000 quetzales, tendrá facultad para señalar 1,900, 1,800, 1,500, un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los juzgados de paz cuando lo crea conveniente, atendiendo las circunstancias especiales del municipio de que se trate y la disponibilidad del personal técnico. Aquí les quiero comentar algo relacionado con las leyes de la dialéctica. Recuerden que uno de los principios de las leyes de la dialéctica y en particular la lógica dialéctica y el conocimiento científico dice que el conocimiento va hacia adelante, hacia el progreso. Entonces, cuando yo era un adolescente, la gasolina costaba 14 centavos el galón, pero eso era antes. La gasolina fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo y hoy tenemos 40 quetzales por galón. ¿Sí? Entonces quiere decir que la vida no va para atrás, la vida va para adelante, la sociedad va para adelante. Sin embargo, en ese artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo dice este artículo, emitió el decreto 37-2006. Tomen nota, el decreto 37-2006. Y ese decreto reformó el contenido, el valor de este artículo. Pero aquí dice que tendrá competencia para señalar un límite menor. Y el decreto 37-2007 autorizó un límite mayor. Aquí hay una contradicción, porque estamos viendo que dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohíbe y la otra permite. Cuando una establece un límite menor y la otra establece un límite mayor. Sin embargo, comentario personal, esa norma no ha sido atacada de inconstitucionalidad porque lógicamente los legisladores y los jueces y los abogados comprendemos que hubo un error, porque la vida no va para atrás, la vida va para adelante. Y aquí en todo caso la norma debió haber dicho, podrá establecer un límite mayor, no un límite menor. Aquí escribieron un límite menor. Ahí hay contradicción, porque de eso estoy hablando y de eso estoy tratando de explicar en términos de los principios lógicos supremos de la lógica jurídica. Así como estos casos que estamos ahorita comentando, vamos a encontrar muchos en la ley. Yo les he pedido muy respetuosamente que lean bastante, El estudiante es el ser humano más ávido de lectura porque está comenzando. Y entonces ese cerebro, que es un disco duro, todavía no tiene suficiente información sin menospreciar a nadie y como consecuencia necesita leer mucho para poder discutir.
Y en ese curso de lógica jurídica hemos estado viendo pura teoría, pero ya estamos entrando a la parte práctica. Y la parte práctica aquí es leer los códigos, encontrarle relación con los principios que nos plantea la lógica jurídica, en este caso los principios lógicos supremos, e identificar qué normas tienen relación con esos contenidos, qué normas tienen contradicción, qué normas tienen identidad. Ese ya es un ejercicio que vamos a hacer y que ya se los he venido anticipando con todo. No es una amenaza, es una advertencia de que el curso va hacia adelante también y que si bien es cierto la parte que vamos hasta ahorita ha sido teórica, ahorita comienza ya el ejercicio de tomar el código y confrontarlo con lo que la doctrina nos dice. Entonces acá tenemos otro principio que es el principio del tercero excluido. Este lo debemos entender, lo voy a explicar inicialmente de una determinada manera para tratar de anticiparles, para tratar de comprender en qué consiste el tercero excluido. Entonces el tercero excluido consiste en que hay ocasiones en que dos normas tienen un conflicto, porque aquí lo que analizamos en lógica jurídica muchas veces son los conflictos que existen entre las normas. Entonces, si hay conflicto entre dos normas, al analizar las normas, no pueden ser las dos válidas. Una es válida y la otra es inválida, es falsa. Una es verdadera y la otra es falsa. Pero resulta ser que si A demuestra que es verdadera y B es falsa, por el hecho de haber salido de la polémica B, no quiere decir que ahora venga C y diga, ahora voy a competir con A para demostrarle que yo sí soy verdadero. No, eso es lo que no se puede. A este C se le llama tercero excluido. Una vez salió B, ya no puede entrar nadie más, porque ya se demostró que quien tiene la verdad, la norma que es verdadera, es A, para el ejemplo que estoy poniendo. Entonces acá dice, cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos falsos. Uno es falso y el otro es verdadero, pero no pueden ser los dos verdaderos ni los dos falsos. Entonces hay que establecer cuál de los dos es falso y cuál de los dos es verdadero. Pero eso también nos permite comprender y afirmar que si ya se resolvió eso, no podemos nosotros permitir que haya una fila de otras posibilidades que vengan a competir con la que ya se demostró que es verdadera. Porque entonces todo el tiempo estaríamos poniendo en tela de duda la calidad de verdadera de esa norma. Y eso no es posible porque la ley debe ser siempre segura. Uno de tales juicios tiene que ser falso y el otro verdadero. No hay un tercero que asuma otra posición, el tercero está excluido. Espero que eso esté comprendido porque, como repito, si hay un conflicto entre A y B y el conflicto se resolvió indicando que el juicio verdadero es A y el juicio falso es B, ahora no puede venir C a competir o a contraponerse al juicio A. Eso no es posible. Literalmente C ya se llama tercero excluido. Entonces, el otro principio es el que conocemos como principio de razón suficiente. Dice que para asegurar que un juicio es verdadero o válido frente a otro que es falso o no válido, se hace por medio de pruebas. Bueno, entonces aquí el derecho, cuando hay controversias, normalmente, generalmente, debe valerse de pruebas. Entonces, si vemos, por ejemplo, el artículo 181, hablamos de objetividad. Esta es una obligación que le corresponde al Ministerio Público. Es decir, que el artículo dice lo siguiente, artículo 181, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí
la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Entonces, durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de pruebas no ofrecidas por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Esta objetividad significa que el Ministerio Público, cuando realiza la investigación, debe tener el cuidado y la obligación de que los medios de prueba se puedan comprobar. Cuando hablamos de objetividad, recuerden ustedes que hablamos siempre de medir, de pesar, de comprobar, de establecer medidas. Eso es objetivo. Lo que se puede comprobar es objetivo. Lo que es de opiniones, eso es subjetivo. Y entonces acá el artículo nos habla de la objetividad. Eso tiene relación con el principio de razón suficiente. Es decir, que hay razón suficiente cuando los sujetos procesales o el Ministerio Público en este caso tienen la capacidad de comprobar la existencia de la prueba, del fenómeno, de la cosa, y eso le permite al juez tener elementos suficientes para aceptarlos, pero también para rechazarlos en caso contrario. Entonces acá tenemos también el artículo 324. Y el artículo 324 establece la petición de apertura. Cuando el Ministerio Público, fíjense bien, ustedes han escuchado y van a escuchar siempre que el Ministerio Público debe ser muy cuidadoso para solicitar la apertura a juicio, porque someter a juicio a una persona es muy delicado porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece la presunción de inocencia. Es decir, que la presunción de inocencia es una garantía constitucional y no podemos someter a juicio a una persona si no tenemos razones suficientes. Y lo dice acá cuando el artículo 324 habla de la petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio, cuando dice fundamento serio, está hablando de razón suficiente. Para el enjuiciamiento público del imputado requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Pero, ¿qué relación tiene con nuestra explicación y ese principio que tenemos en pantalla cuando dice proporciona fundamento serio? El fundamento serio es la razón suficiente. Entonces, no podemos acusar solo porque creemos o pensamos que la persona es culpable. No, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, tenemos el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 126, que igualmente siempre cuidadosos de su contenido, porque eso es lo bonito del derecho. Es decir, que en realidad nos permite leer, analizar, encuadrar dentro de la doctrina de la lógica jurídica, discutir y establecer realmente el contenido del artículo cuando éste dice en el 126 carga de la prueba. Fíjense bien, pero leamos siempre detenidamente, discutamos, analicemos, porque dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Cuando dice la carga de demostrar, cuando dice demostrar, es porque deben tener razón suficiente. Deben tener cómo convencer al juez de esa razón suficiente. Y dice, quien pretende algo ha de probar, pero para probar hay que tener razón. Los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. Entonces, aquí cuando hablamos de razón suficiente, estamos hablando también de la prueba objetiva, estamos hablando de esas proposiciones que deben tener los elementos necesarios para convencer al juez de lo que se afirma o de lo que se niega. En ese sentido, nuestra diapositiva nos dice que todo juicio, para ser verdadero o válido, necesita de un fundamento o de una razón suficiente. Fíjense bien, todo juicio, para ser verdadero o válido, necesita de un fundamento. Entonces, obviamente,
Si hablamos, por ejemplo, de la paternidad, bueno, un fundamento y una razón suficiente será la identidad del ADN del niño con el padre. Ahí hay una razón suficiente y es de carácter científico. Entonces, realmente acá la lectura de la ley es indispensable y en particular cuando estamos iniciando nuestros estudios, confrontarla con la ley. Hoy vamos a dejar acá esta exposición, no sin pedirles nuevamente que con los pocos ejemplos que tenemos acá, ustedes continúen investigando otros ejemplos en las leyes. Y les pido eso por favor porque ya subimos a Moodle, ya subimos al aula virtual el capítulo 4 para que ustedes lo lean. Ya estaremos subiendo el capítulo 5 el lunes. Si no es que mañana ya subiremos el capítulo 5 y les estaremos dejando algunas actividades para que ustedes también practiquen con sus códigos y busquen en los códigos. Por ejemplo, aquí el principio de identidad, que pongan o busquen varios ejemplos de identidad y que expliquen por qué, dónde está la identidad. Entonces, por favor, quiero que con esta explicación podamos dejar claridad que en el ejercicio que les vamos a pedir, les vamos a pedir que busquen el Código Civil, en el Código Procesal Civil, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en otros códigos, el principio de identidad, pero que escriban 2, 3, 4, 5 o 10 conceptos con su respectiva definición. Tenemos también el principio de no contradicción, pero en este caso, como son pocos los que tenemos en nuestras leyes, entonces vamos a pedirles que busquen 2 o 3, ¿sí? de las normas que tienen contradicción. Yo ya les he mencionado algunas ahí, ya en clases anteriores también les he mencionado otras que siempre les he pedido, tomen nota, ¿verdad? Para que ustedes ya se ejerciten y encuentren esto. Estas normas, este principio de no contradicción, no necesariamente lo van a encontrar ustedes en los códigos que yo les estoy mencionando. También lo pueden encontrar en resoluciones judiciales. También lo pueden encontrar algunas veces en escrituras públicas, porque la lógica jurídica no se aplica solamente a un memorial de demanda, a una querella, no. Se aplica a todos aquellos documentos jurídicos en los que el abogado, el notario, el juez realizan una redacción en las partes, en la demanda, en la querella, redactan juicios, redactan contenidos del derecho que tienen relación con la lógica jurídica. Es decir, debemos cuidar que nuestras redacciones, nuestros argumentos jurídicos tengan coherencia, que tengan coherencia. Dicho de otra manera, que no se contradigan, que tengan identidad, que no se contradigan, decía, que en algunos casos, por ejemplo, este del tercero excluido, lo encuentran ustedes en las sentencias. En las sentencias cuando generalmente el juez, por ejemplo, en un juicio de reivindicación de la propiedad, afirma que la propiedad es de B y no de A, o a la inversa, que es de A y no de B, pero no puede ser de los dos. Entonces ahí cualquier otra persona que pretenda alegar ese derecho ya está excluido por el principio que acá denominamos principio de tercero excluido. El principio de razón suficiente. Ese principio, mis amigas y amigos, lo encontramos en una escritura pública, por ejemplo, en la cláusula primera, en una demanda, en los hechos, ¿sí? En los hechos y en el fundamento de derecho. Ahí sí tienen que hacer una relación de acuerdo a lo que hemos analizado del silogismo. Es decir, que existe una relación entre la premisa mayor, premisa menor y la conclusión, que la conclusión en este momento no es precisamente el motivo de este estudio, pero sí, para comprenderlo, deben hacerlo. Entonces, acá
tenemos 4 principios que les encargo que lean sus leyes, que ya los vayan identificando. Estas diapositivas ya las tienen ustedes en Moodle, ya las tienen en el aula virtual. Estas que estoy explicando ahora ya las tienen. Entonces ahora lo que voy a hacer es subirles una tarea, y en esa tarea les voy a pedir lo que les estoy explicando ahora. Que en los códigos busquen varios casos. Yo les voy a poner cuántos casos necesitamos, qué leyes deben utilizar, o qué documentos o qué instrumentos pueden revisar para encontrar este tipo de principios que ya nos deben servir para que todo nuestro ordenamiento tenga coherencia. Hoy entonces dejamos esto acá. Esta es una clase asincrónica. Repito, estará disponible para ustedes ya en unos momentos. Y por supuesto que la tarea también la podrán encontrar en la plataforma. Les deseo mucho éxito, especialmente me gustaría mucho que se motiven para leer. Sí me gustaría que ustedes discutan entre sí, pero les sugiero a los alumnos que generalmente atienden nada más lo que le dice otra persona sin analizarlo y pretenden contestar de esa manera, evítenlo porque eso perjudica mucho su formación. Mejor que en la discusión ustedes tomen sus propias decisiones y conforme a lo que estemos viendo en los contenidos, así busquen en sus leyes y respondan y expliquen por qué, porque incluso ese por qué es precisamente la razón suficiente. Por hoy, muchas gracias por su atención y espero saludarles en próxima oportunidad.